Ministro Rogelio Frigerio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Noches. ¿Cómo anda? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Tiene algún comentario sobre lo de Scioli? No se lo puedo dejar de preguntar, digamos. La verdad que no me gusta opinar sobre las cuestiones que hacen a la vida privada de la gente. Coincido igual que Daniel Scioli hizo muchas veces de contar su vida privada en los medios una parte de su o puso en eso su capital político, pero me parece que no corresponde que opine yo de eso como funcionario público. ¿Cómo está la relación con la oposición? ¿Se dinamitaron los puentes o todavía hay puentes valederos? No, para nada. Pichetto, Massa, Bocio. Nosotros tenemos un diálogo permanente con la oposición, con los líderes de la oposición, con los diputados, los senadores, los gobernadores que no forman parte de nuestro espacio político. Nosotros hicimos del diálogo y de la búsqueda del consenso una forma nueva de hacer política en la Argentina y no la vamos a dejar ¿Por nunca. necesidad o convicción? Por las dos cosas. Porque creemos que esa es la mejor forma de hacer política, que es la mejor forma de resolver los problemas concretos de la gente y también por necesidad. Es obvio que somos un gobierno que asumió con una baja nivel de sustentabilidad política porque tenemos un tercio de los diputados, un quinto de los senadores, solamente 5 gobernadores sobre 24. Y eso también nos obliga a permanentemente buscar a través del diálogo los consensos necesarios para poder llevar adelante, entre otras cosas, los proyectos de ley que enviamos al Congreso. Tuvimos récord de actividad legislativa, récord de sanciones de Todo eso en el 2016, 2017 parece más complejo, ¿no? Bueno, gran parte de las leyes que necesitamos en su momento ya las sacamos, otras no, otras todavía están en carpeta. Hiciste mención a la reforma tributaria, es algo en lo que estamos trabajando en una comisión en el Congreso, la Comisión de Reforma Tributaria. ¿A usted le gustaría que se anticipe eso? ¿O cree, como algunos, que efectivamente en tiempos de campaña electoral eso es Yo creo que no hay imposible que discutir? apurarse. Me parece que si algo aprendimos en Argentina es que las cosas tienen su tiempo, ¿no? Y que las reformas importantes, sobre todo, requieren de una búsqueda de consenso y especial, ¿no? Porque estamos plagados en nuestra historia de ejemplos de reformas y de contrarreformas, ¿no? Que nos dejan muchas veces peor parado que antes de la reforma original. Y eso porque muchas veces hay ansiedad y hay pretensión, si querés llamarlo así, de quedar en la historia como el que hizo la gran reforma. Y yo creo que las reformas tienen que ser de la Argentina, no de un partido político, de un presidente determinado. Y para eso hay que sociabilizar también la discusión y aceptar que el que no piensa igual puede aportar un montón de cosas buenas, como ha ocurrido, yo siempre lo digo, ¿no? Creo que todas las leyes o los proyectos de ley que enviamos al Congreso, de la discusión y del debate, terminaron siendo mejores leyes que el proyecto original, precisamente por el aporte de los demás. Y creo que eso es fundamental en la Argentina que se viene. Si nosotros queremos una reforma tributaria de largo plazo, que como bien planteaste, le dé alivio fiscal a la gente y a las empresas, mejore la competitividad, haga impuestos más progresivos, ¿no? Donde los que más tienen paguen proporcionalmente más que los que menos tienen. Bueno, necesitamos tomarnos nuestro tiempo, necesitamos generar los consensos necesarios, porque son reformas, no digo para siempre, pero para muchos años, ¿no? Y además reformas muy delicadas, porque... Sí, porque además cada vez que se habla de impuestos en la Argentina todo es transitorio. En general, cada vez que se abre en la Argentina de impuestos es para tener más impuestos, ¿no? Sí, claro. Difícilmente para asfixiar más a la sociedad y al sector productivo. Y creo que tenemos que revertir esto, pero no es fácil. No es fácil porque, vos fíjate la combinación de cosas que heredamos, ¿no? Uno de los niveles de gasto público más altos de la historia, probablemente el más alto. La presión tributaria, los impuestos también más altos de la historia y uno de los déficits fiscales más altos de la historia. ¿Sí? No tenemos mucho margen, la sábana es bastante corta, entonces tenemos que ser cuidadosos. En los 3 casos el gobierno el primer año por lo pronto mantuvo la inercia y la dinámica. Bueno, pero tuvo más inflación de la que había, tuvo tanto déficit fiscal como el que existía. Y la presión tributaria es lo único que intentó. Hicimos un montón de cosas que, ¿sabés lo que generaron? La recuperación de algo vital para que la Argentina se pueda poner de pie, que es la confianza. Digamos, nosotros tenemos que ir
de una Argentina que heredamos, que no es la Argentina que queremos, a la Argentina que tenemos que ser. Y eso lo vamos a hacer gradualmente, no porque hayamos elegido que lo mejor de muchas opciones era la gradualidad, porque no tenemos opción. Porque no tenemos opción por la Argentina que heredamos desde el punto de vista social, porque no tenemos opción por esta combinación de déficit, gasto público, presión tributaria, porque no tenemos opción desde el punto de vista de las posibilidades desde la política de encararlo de otra forma. Y creemos además que es el mejor camino, el gradualismo. Pero para que nos financie el mundo ese gradualismo, desde la Argentina que heredamos a la Argentina que podemos ser, necesitamos mantener y sostener el nivel de confianza que pudimos generar, donde hoy el mundo nuevamente vuelve a poner el foco sobre la Argentina, quizá como nunca antes. Y para eso tenemos que todos los días dar prueba de que somos serios, de que somos persistentes en este norte, en este camino que se Pero antes de habilitar las preguntas tanto de Nacho como de Jorgelina, eso tiene un límite también, porque uno no puede vivir a deuda todo el tiempo. Precisamente por eso nosotros nos fijamos un camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas, como en cualquier familia, que lo que ingresa en una familia o en el país alcance para cubrir los gastos de lo que ¿Y eso cuánto lleva? Sale del país. ¿Lleva o de todo la un familia. mandato del presidente? Eso lleva un mandato, sí. Nosotros lo planteamos en esos términos y generamos la confianza necesaria para que nos financien esa transición. Por supuesto que tenemos que cumplir con lo que decimos. Si decimos que este año vamos a tener determinado nivel de déficit, de diferencia entre lo que ingresa y lo que egresa, y el año que viene algo menos, tenemos que ser muy serios y responsables y cumplir con eso. Y no solo el gobierno nacional, también las provincias y los municipios, porque el mundo ve a la Argentina como un todo. Y por eso recuperamos una herramienta muy importante que es la ley de responsabilidad fiscal y tenemos otro vínculo con las provincias dentro de este país federal que estamos construyendo. No es fácil, la situación es compleja, lo hemos planteado, la sociedad lo sabe, pero tenemos un presidente que sabe a dónde tenemos que ir y lo que tenemos que hacer es persistentes en el camino. Correcto. Hoy el presidente Mauricio Macri comparó la situación de Venezuela con Santa Cruz. ¿Cuál es la hoja de ruta que hoy tienen para que la provincia salga de la crisis en la que está, no? Sí, lo que dijo el presidente es que la Argentina, si no cambiaba el 10 de diciembre del 2015, iba inexorablemente al camino de lo que es hoy Venezuela o, salvando las diferencias, porque estamos hablando de una provincia, la situación difícil que están atravesando en Santa Cruz. ¿Mañana usted se vuelve a reunir con Alicia Kirchner? Sí, porque estamos trabajando en esa hoja de ruta, en ese camino gradual también hacia el equilibrio de las cuentas públicas, hacia la normalidad de una provincia que está muy complicada. Y nosotros, así como el mundo nos financia esa transición a la Argentina como país, nosotros estamos dispuestos a ayudar con lo que podamos a Santa Cruz para también financiar esa transición hacia la normalidad en el tiempo, de manera gradual. Es una provincia que depende muchísimo del empleo público, que es un problema que también tienen muchas provincias. ¿Cómo, después de salir de esa situación, cómo se atrae para que vayan empresas privadas? Bueno, primero es difícil que una empresa privada decida poner sus inversiones, confiar en una provincia como Santa Cruz hoy. Por eso necesitamos revertir esta situación, generar confianza también, la misma que generamos a nivel del país en Santa Cruz. Y vamos a ayudarlos, porque siempre lo decimos también, nosotros cuando analizamos una provincia no vemos a un gobernador o a un intendente, vemos a la gente y los santacruceños la están pasando mal. Y necesitamos que en equipo, también como algo novedoso en la política argentina, trabajando como un equipo, el presidente, los gobernadores, los intendentes, podamos revertir esta situación. Lo estamos haciendo a nivel nacional. Se puede hacer perfectamente también en Santa Cruz si entendemos cuál es nuestro norte, hacia dónde queremos ir y si recuperamos también en el nivel de Santa Cruz la confianza que es indispensable para tener éxito. ¿No teme, ministro, que dentro del gobierno, dentro de Cambiemos, se vaya hacia un pensamiento único? Similar al del kirchnerismo, ustedes arrancaron muy diversos, con mucho debate interno, con permisividad al debate, y en los últimos meses se han dado pasos en sentido contrario. Los que no están o no comulgan con determinada idea terminan eyectados. Le puedo enumerar todos los casos que ha habido de cambios en el gabinete, salvo el de Chayín que se fue por otras razones. Pero terminó, por ejemplo, le pongo el caso de Monzó, terminó fumando la pipa de la paz con Marcos Peña, porque si no, de alguna manera se veía casi fuera de la presidencia de la Cámara de Diputados. Si querés analizamos caso por caso, pero me parece que no
no es tan relevante. En general, los cambios que hubo en el gabinete fueron porque el presidente decidió que en el equipo que él arma, porque también esto también es otra cosa novedosa, hoy tenemos un presidente que privilegia el funcionamiento del equipo antes que las individualidades, y entendió que había algunas piezas de ese equipo que no funcionaban bien dentro de lo que él entendía que tenía que ser el funcionamiento del gabinete. No hubo salidas del gabinete por pensar distinto, eso no fue así. Y la verdad que te digo que yo estoy en el gabinete, en las mesas de gabinete nacional, en las mesas de coordinación, el debate es permanente en el gobierno. El presidente debate con sus ministros todas las políticas públicas y después, por supuesto, de escuchar todas las voces, toma una decisión, porque es el que manda, es finalmente el responsable máximo de la administración pública. Pero debate hay en cada tema de políticas públicas que se llevan adelante. El tema de obras públicas, ahí pone el gobierno el principal acento para revertir cierto mal humor creciente en algunos lugares, etcétera, y para que la economía también se dinamice. Plantearlo así tampoco es justo, porque el presidente desde la campaña dijo que él iba a llevar adelante el plan más ambicioso de la historia en términos de infraestructura. ¿Y el gobierno está pública. focalizado ahí? Estamos focalizados en muchísimas cosas, estamos focalizados en nuestro principal objetivo de gobierno, que es la disminución de la pobreza, estamos enfocados en consecuencia en generar empleo, que es la obsesión del presidente. Bueno, la obra pública ataca las dos cosas de manera simultánea, ¿no? Porque va a mejorar la calidad de vida de la gente cuando hacemos agua potable, cuando hacemos obras de agua potable, de cloacas, de plantas de saneamiento, cuando hacemos viviendas, cuando hacemos obras para mitigar el impacto del cambio climático, de las inundaciones, cuando hacemos rutas, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, estamos mejorando la calidad de vida de la gente, la competitividad, pues hacía referencia a la competitividad al principio. Esto tiene que ver con la competitividad sistémica de un país, y gran parte de los problemas de la competitividad de la Argentina tienen que ver con muchos años de no hacer lo que había que hacer. Obras de infraestructura en puertos, autovías, tener en los ríos que la carga pueda ser transportada en un costo muy menor que hacerlo en camión desde Ushuaia, trayendo productos de electrónica hacia el puerto de Buenos Aires para... ¿Hace cuánto que se escucha que es más barato llevar un producto argentino del puerto de Buenos Aires a Europa que de Jujuy al puerto de Buenos Aires? ¿Cuántas veces lo escuchamos eso? Bueno, pues ¿Y qué gobierno se puso las pilas para resolver este problema? ¿Ustedes lo van a hacer? Por supuesto. Por supuesto, por eso digo, no tiene que ver con este año electoral. Lo que estamos haciendo tiene que ver con un compromiso de la campaña electoral y con una idea de hacia dónde tenemos que ir como país. Tenemos que resolver los problemas de competitividad, tenemos que resolver los problemas que hacen a la pobreza. Cuando decimos que hay 8 millones de argentinos sin acceso al agua potable, cuando decimos que hay 20 millones, casi la mitad de los argentinos sin cloacas, cuando decimos que tenemos casi 4 millones de argentinos con problemas de vivienda, estamos hablando de algo dramático, que es la pobreza estructural de la Argentina, que es peor aún que la pobreza por ingresos, que ahora el INDEC mide y sabemos realmente cuál es. ¿Tiene sueño de ser candidato a gobernador de Entre Ríos? No. La verdad que estoy enfocado en la tremenda responsabilidad que me dio el presidente de acompañarlo en este desafío de cambiar a la Argentina. El más peronista del gabinete, digamos, de los ministros. ¿Lo ve a Cambiemos más cerca del peronismo o más cerca del radicalismo y la centro-derecha? Es que no tengo ese parámetro de análisis de la política argentina. Creo que es un parámetro un poco antiguo. Me parece que hoy esa forma de dividir, digamos, el pensamiento de los políticos no corre. Pero no lo veo a Marcos Peña cantando la marcha peronista. Bueno, Cambiemos, yo, digamos. Pero Cambiemos es... Con el mayor de los respetos. No es lo mismo Ernesto Sanz que Emilio Monzó. A ver, primero... Y está bien, digamos, pero por eso... Lo más importante que tenemos desde el punto de vista político en el gobierno es Cambiemos. Es la posibilidad de haber logrado afianzar, contra todos los pronósticos, también reconozcámoslo, nuestro espacio de gobierno, que es Cambiemos. Nadie daba demasiado porque primero pudiéramos juntarnos, después
poder ganar una elección, después poder gobernar como Cambiemos. Y sin embargo, todos los días vamos consolidando este espacio. O sea, ¿usted está satisfecho en ese sentido, digamos, en la construcción? Sí, creo que todavía, todos los días tenemos que seguir fortaleciendo y probablemente tenemos que seguir ampliando esta base de sustentación política, pero desde Cambiemos. Antes de entrar en el tema procrear y demás, quiero que escuchemos juntos, porque está el tema Santa Cruz en ebullición, etcétera. Yo había pedido hablar con una docente que es un poco el rostro de lo que está del otro lado, ¿no es cierto?, a propósito de lo que sucede en la provincia de la gobernadora Alicia Kirchner. Ivana Maricel García es docente de la escuela primaria número 57 José Ingenieros y de la número 74 allí en Santa Cruz, en la ciudad de Caleta Olivia. Ivana, usted nos escucha. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches a la audiencia, los escucho perfecto. Bueno, Ivana, en principio, ¿qué es lo que le adeuda todavía a la provincia a esta altura del mes de mayo? Mira, hoy 11 de mayo se terminó de pagar marzo, el 27%, de los cuales de ese monto... Sí. Me parece que le perdimos la comunicación, qué espanto. Bueno, es parte de la Argentina, ¿no? Teléfonos, celulares, la telefonía de esta magnitud. Realmente... Espera, Ivana, espera un segundo porque la perdí. Usted está en un teléfono celular, ¿verdad? Estoy en un teléfono celular, sí. Celular. Bueno, tenemos algún problema en la comunicación, así que le pido que se quede lo más quieta posible. Y preguntarle, usted me dice que cobraron recién hoy el mes de marzo, o sea que tienen todo abril de adeudado. ¿Y cuánto gana un docente como usted y qué cargos tiene, digamos, para poner en contexto, no para saber otra cosa que no sea qué es lo que están transitando en el día a día hoy? ¿Me escuchás? Sí. Sí, mira, yo tengo 20 años de experiencia, tengo 2 cargos en primaria y mi sueldo es alrededor de 30.000 pesos con el aumento. Trabajando 2 cargos. En una Santa Cruz que tiene costos mucho más altos que inclusive en la ciudad de Buenos Aires en muchos casos, ¿verdad? Exactamente. Acá nosotros vivimos, la mayoría de la población alquila, entonces imagínate que vivir acá no es lo mismo que vivir en Buenos Aires, en Córdoba o en el norte. ¿Y vos alquilás? Qué pena. Bueno, pongámosle el punto, digamos, ahí está bien. Agradezco el esfuerzo del equipo de producción y le mando un beso a Ivana, que nos debe estar escuchando tal vez. Pero eso es un poco el rostro. O sea, cobraron recién marzo hoy, no cobran abril. 2 cargos, 30.000 pesos. Hay docentes con un solo cargo, jornada simple, 11.000, 12.000, 13.000 pesos. La situación es drama. ¿Cómo se llega a eso en la provincia que más recursos recibió durante los últimos años, que más transferencias tuvo, cuyo 12% de vialidad nacional en términos de obra pública se volcó justamente ahí? ¿Hay una explicación lógica, digamos? Debe haber muchas razones. La primera es haber gobernado muy mal durante todos estos años. Heredaron un Estado desmantelado, mucha corrupción, un enorme déficit fiscal. Lo digo y es bastante parecido a lo que heredamos nosotros a nivel nacional. Lo que pasa es que nosotros venimos a cambiar la Argentina y heredamos del kirchnerismo una situación tremendamente delicada. ¿Y usted no la ve a Alicia Kirchner comprometida con eso y por eso está todavía trabado el tema? Yo creo que bueno, son plenamente conscientes de los problemas y de la necesidad de hacer otra cosa. Estamos viendo la decisión política de realmente encarar los problemas, poner los problemas sobre la mesa, como nos dice siempre el presidente, con la verdad, y decirle a la gente, a estos docentes que no cobran su sueldo desde hace rato, a las madres y los padres en Santa Cruz que hace 38 días no tienen clases. Sí, porque noticias había hoy que docentes y papás también llevaban a sus chicos a otras provincias para poder tener clases o para poder dictar clases. La situación es desesperante, 38 días sin clase. Yo me pongo como papá y digo, primero no sabe qué hacer con los chicos, 38 días sin clase, y después la sensación de que van perdiendo un año de formación, algo que no tan valioso para los chicos. Claro. Y por eso estamos nosotros tan preocupados y ocupados en poder resolver este problema, pero no lo podemos resolver desde el gobierno nacional, tenemos que resolverlo trabajando junto con las provincias, y de acá también meto a los intendentes. Esto era Caleta Olivia, pero bueno, hay muchas intendencias que están igual o peor en términos fiscales, en términos de
la situación del Estado que la propia Santa Cruz. ¿Es condicionante para este plan de financiamiento el tema de la ley de lemas? Días atrás parecía que la gobernadora iba a ir por ese proyecto como para complacer a la Casa Rosada. No es para ¿A ustedes les interesa? pero no es para complacer a la Casa Rosada. Es para recuperar la confianza. Todos sabemos en la Argentina que la ley de lemas es algo que no es un buen sistema para la democracia. Bueno, pero estamos cambiando la Argentina. Lo que hicieron antes estaba mal, lo tenemos que cambiar. Ese es el mandato que tenemos de la ciudadanía. Y yo creo que la provincia, la gobernadora y las nuevas autoridades de la provincia también lo entienden. Entienden que hay que cambiar la ley de lemas, que hay que cambiar quizá también, y estamos trabajando en eso, el sistema de coparticipación a los municipios, que hay que cambiar muchas cosas desde el punto de vista institucional que acompañen el esfuerzo desde el punto de vista de las cuentas públicas para ordenar una provincia que heredaron también ellos desquiciada. Y nosotros estamos para acompañar ese proceso. Antes del procrear, ¿qué opina del 2x1? Lo mismo que opinamos siempre el 2x1, que es un sinónimo de impunidad. Nosotros, como espacio político, siempre nos opusimos al 2x1, mucho más a un 2x1 para delitos de lesa humanidad. No todos pueden decir lo mismo, pero es importante esto. No todos pueden decir lo mismo, menos aquellos que promovieron el 2x1. No pueden decir lo mismo. Nosotros hemos dado muestras durante toda nuestra historia política de haber enfrentado con fuerza el 2x1. Y por supuesto fuimos consistentes y coherentes, y en esta oportunidad también nos opusimos. ¿Y por qué no estuvieron en la plaza ayer? ¿No consideraran que era el hábitat, no se sentían cómodos, creían que es la plaza de los otros? Nosotros somos funcionarios públicos. Yo creo que para muchos, es mi opinión, yo creo que un funcionario público no puede intentar capitalizar algo de una movilización de la ciudadanía. No me parece que corresponde. Pero hubo muchos que movilizaron cuando se hizo la marcha para pedir justicia y verdad por Nisman. Yo hablo en mi caso personal. Creo que los funcionarios tenemos durante el tiempo que estamos en la función pública, tenemos que ser cuidadosos de estas cosas. Ministro, el procrear, ¿entiende que tiene una dinámica que va a llevar a que la clase media finalmente pueda acceder estaba escuchando a la maestra de Caleta Livia, al final no sabemos si ella específicamente alquilaba o no. Pero los alquileres de Santa Cruz, como el de muchas provincias, son altísimos. Estamos hablando de alquileres de 10.000 pesos o más, 15.000 pesos. He hablado con trabajadores que alquilan por 15.000 pesos, que se gastan más de la mitad del sueldo en el alquiler. Tenemos que ir con procrear a Santa Cruz. Tenemos que poder darle a la gente, por lo menos en nuestra evaluación de lo que es el Plan Nacional de Vivienda, aquellos que ganan entre 2 y 4 sueldos mínimos, la oportunidad de poder tener la casa propia a través del procrear y de pagar una cuota que sea, en el caso de los santacruceños, probablemente 1/3 o menos de lo que están pagando. O sea, los que ganan entre 20 y 40.000 pesos. Porque el Plan Nacional de Vivienda, como el Plan Nacional de Agua y Saneamiento, como el Plan Nacional de Rutas y Autopistas, es algo también novedoso en la Argentina. Antes no teníamos una planificación de largo plazo. ¿Cuál es el problema, el diagnóstico y hacia dónde queremos llegar? El presidente ha sido muy preciso. Cuando nos dice hagan un plan de agua y saneamiento, nos da los objetivos también. El 100% de los argentinos al final de mi mandato tienen que tener agua potable en las zonas urbanas. Una orden del presidente. Por lo menos el 75% tienen que tener acceso a una cloaca. Tenemos que hacer plantas de tratamiento porque el 80% de los efluentes se tiran como vienen a nuestros ríos y a nuestros arroyos. Disparate. El 80%. Estamos haciendo plantas de saneamiento en todo el país. Licitamos ya una cosa emblemática que era el Nahuel Huapi, una de las bellezas naturales más lindas de la Argentina, que se estaba destruyendo precisamente por la desidia del Estado. Y así, como ese ejemplo, en todos lados. Estamos haciendo la primer red cloacal en la Argentina en más de 70 años. Paulino, en más de 70 años. Estamos haciendo una cloaca que va en paralelo a todo el riachuelo, que termina en una planta de saneamiento y después en un caño, en un ducto que va casi hasta la mitad del Río de la Plata para verter esos efluentes ya limpios. Pero ahí AISA no había hecho ya cloacas.
No, en los últimos años. No hacía las redes troncales de eso es lo que están haciendo ahora, redes troncales. Estamos haciendo todo, estamos haciendo... Lo uno y lo otro. Si tenemos que cumplir la orden del presidente, estamos haciendo las redes troncales, las plantas de saneamiento... Y tienen acompañamiento de los intendentes, eso se operativiza, se dinamiza de los gobernadores. Otra cosa, estamos, o sea que tenemos una empresa, AISA, que es una empresa del área metropolitana, que no cubría todo el conurbano y ahora estamos prácticamente todos los meses sumando a un municipio nuevo. Y además tenemos otro instrumento que es el ENOSA para cubrir las necesidades del interior del país. Estamos trabajando como nunca en este sentido. ¿Esteban Bullrich y Gladys González son las candidatas a senadores en la provincia? No está definida. Las candidaturas las vamos a definir probablemente como nos indica la ley, en los términos que indica la ley. Hoy no hace falta, me parece que la ciudadanía no está esperando de nosotros que estemos preocupados y ocupados en ver quiénes son nuestros candidatos. Está bien, pero hoy el presidente, la gobernadora, el jefe de gabinete, o sea, el jefe de gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, presentaron en sociedad un acuerdo con Graciela Ocaña. ¿Qué sé yo? No están preocupados, pero están preocupados. Bueno, está bien, pero si tenemos la posibilidad de sumar dirigentes de la talla de Graciela Ocaña a nuestro espacio político, por supuesto que lo vamos a anunciar y celebrar. ¿Y habrá otras sumatorias? ¿O se va a cerrar y se va a pintar más de amarillo la lista de Cambiemos? No se va a cerrar. Siempre el ADN del PRO y de Cambiemos es la amplitud. Digamos, cuando se forma el PRO, cuando Mauricio Macri empieza a crear el PRO, lo crea con radicales, con peronistas, con socialistas, con desarrollistas. Digamos, la amplitud original del PRO después también se vuelca en Cambiemos. Y tenemos que seguir trabajando en ampliar esta base de sustentación política original con la que arrancamos el gobierno. Desde el punto de vista político, ¿le parece saludable que ya se empiece a mirar en una eventual reelección de Mauricio Macri como gesto para la gobernabilidad? No me parece saludable, para nada. Lo llevo un poco al terreno económico. Más allá de lo que está haciendo el Banco Central hoy para cumplir las metas de inflación que se puso para este año en la banda del 12 al 17%, ¿qué se está haciendo desde el gobierno para bajar la inflación? Sacando el rol del Banco Central. Claro, es que el Banco Central es la institución que tiene como principal objetivo la lucha contra la inflación, o dicho de otra forma, defender el valor de la moneda nacional. No puedo hacer este análisis sacando al Banco Central porque es el principal responsable de que nuestra moneda valga cada vez más. Por supuesto que nosotros tenemos que ir acompañando. El esfuerzo que estamos haciendo para cumplir las metas fiscales año a año tiene que ver también con esta lucha que tenemos contra la inflación. Es una tarea combinada, si se quiere, entre el Banco Central y el gabinete económico del presidente. Pero el rol principal lo tiene el Banco Central. ¿Para usted Gil Carbó debería dejarse de ser procuradora? ¿Comparte la idea de Carrió de hacerle juicio político? Bueno, cada vez surgen más evidencias de que habría elementos como para pedir el juicio político. ¿Cree en la denuncia contra el titular de la AFI que hoy Meirelles reiteró a propósito de que recibió fondos de Odebrecht? Nosotros siempre fuimos claros con el tema de la justicia. Nosotros hemos liberado a la justicia, le hemos desatado las manos para que investigue los hechos de corrupción del pasado y también que nos investigue a los actuales funcionarios. El presidente lo ha dicho con mucha claridad, todos sus funcionarios están a disposición de la justicia. De hecho, Arribas fue a la justicia cuando lo acusaron y la justicia lo sobreseyó. Si hay alguna nueva acusación, volverá a la justicia a defenderse como corresponde. Aquí Dietrich dijo, pongo las manos en el fuego porque nadie está tocando fondos públicos en toda la inversión en materia de transporte, digamos. Sí. ¿Usted en términos de obra pública también? Nosotros estamos haciendo un cambio enorme, cultural, si se quiere, en términos Porque usted sabe que toma una papa caliente y que es el área estratégica y con la cual se ha financiado la política en la Argentina en muchos años, décadas. Y por eso sé que tenemos una enorme responsabilidad. Creo que José López es la frutilla del postre, digamos, ¿no? Un tipo que aparece tirando bolsos en un convento a las madrugadas. Y sé que tenemos una enorme responsabilidad frente a la sociedad de cambiar esta asociación que hay entre nuestra gente respecto a que la obra pública es sinónimo de corrupción y pasar a lo que tiene que ser. La obra pública es sinónimo de alegría y de concreción de sueños, de la casa propia, del agua potable, de la cloaca, de la autopista.
hemos cambiado el sistema de licitaciones. Hoy todas las licitaciones son a través de Internet, de la página web. Hemos dejado de vender pliegos. Hoy los pliegos no se venden más y eso ha posibilitado una mayor concurrencia, mayor competencia, más. O sea, alguien que quiera hacer una obra no compitiendo, necesariamente tiene que comprar un pliego, sino que puede presentarse directamente. a través de la página web, y esto ha generado una transparencia, por supuesto, muchísimo mayor comparado a lo que encontramos. Y tenemos que seguir trabajando en este camino. ¿Una transparencia muchísimo mayor o total? Bueno, tenemos que seguir trabajando. Yo sigo trabajando y pensando todos los días. Nadie vino y le dijo, ministro, mire, aquí hay algo que hay una irregularidad. ¿Alguien le advirtió? No ocurrió, pero yo no sé si no va a ocurrir, porque la búsqueda de la transparencia, el gobierno abierto, un gobierno que dice la verdad, es una política de Estado para el presidente. Pero eso no quita que podamos tener algún caso de algún funcionario que no entiende esta orden y va a ser separado de su cargo y va a ir a la justicia. Yo creo que eso es lo que el cambio en la Argentina pasa por tener a un Estado que entiende que tenemos que ser transparentes, que tenemos que decir la verdad, que tenemos que trabajar, que tenemos también que empezar a dar el ejemplo. Yo creo que la gente lo que le está pidiendo a los funcionarios, a los dirigentes, es que den el ejemplo, en todo sentido. Sí, en todo sentido. En la ética, en la moral, en el trabajo, en la responsabilidad, en asumir que tenemos una enorme responsabilidad frente a la sociedad, de estar a la altura de la expectativa de cambio y de transformación de la Argentina que tiene la sociedad. Nosotros cuando nos paran en la calle, porque también tenemos la responsabilidad de no perder ese contacto con la gente, creo que lo que más nos dicen es, ojo que nos jugamos todo en esta. No aflojen porque en esta nos jugamos todo. ¿Por qué? ¿Sino qué? No sé, pero la gente tiene esa idea de que no tenemos demasiadas oportunidades, de que ya tuvimos muchas oportunidades y las resolvimos mal. Y yo siento esa responsabilidad enorme de la gente que te dice, no aflojen porque en esta nos jugamos todo. Y no vamos a aflojar. Ministro, gracias por la diferencia y por la gentileza que ha tenido para con nosotros y por correrse hasta el estudio esta noche. Particularmente de lluvia espantosa, digamos, los jueves. Algo que ocupa mucho también al gobierno, ¿no? Por las inclemencias del tiempo, por las zonas anegadas, por lo que ha pasado con los temporales. Arrancamos el año, la gestión, en las Navidades del 2015 con la peor inundación probablemente en el litoral. Yo fui, creo que en Navidad o en Año Nuevo, a Entre Ríos, exactamente, a Concordia. Provincia, sí. Y este año tenemos la mitad del país prácticamente en emergencia. 8 provincias. Y esto es producto de dos cosas. De el cambio climático, por supuesto, pero también de la desidia del Estado. Porque ¿hace cuánto que hablamos de cambio climático? ¿Por qué no se hicieron las obras para mitigar el impacto del cambio climático que todos sabíamos que iba a venir? Bueno, ahí está la responsabilidad de los actuales. Por supuesto. En este caso, la suya también. La asumimos. Gracias, ministro. Gracias. Muy gentil.